queremos hacer la pregunta, ¿qué estás esperando? Y para cada uno de nosotros de preguntar, ¿qué estoy esperando yo? Incluso no solamente qué estoy esperando, pero qué estoy esperando más este año. Para el año nuevo tenemos nuevas ambiciones, nuevos deseos, nuevos planes y nuevos objetivos. Muchas personas crean propósitos de año nuevo, enfocando su atención en áreas en las que desean mejorar en la vida, como comenzar una rutina de ejercicios, comenzar a comer una dieta saludable o algún otro buen hábito. No voy a pedir que levante la mano si tú has puesto unos de estos objetivos. En realidad, nuestros objetivos y ambiciones están moldeados por nuestras esperanzas y revelan lo que esperamos en la vida. Nuestros objetivos y ambiciones están moldeados por nuestras esperanzas y revelan lo que esperamos en la vida. Y las cosas que más anhelas revelan tus valores. Tus valores. Algunas personas esperan con ansias el día en que finalmente tendrán el cuerpo que siempre quisieron. El trabajo con el que han soñado. El esposo por el que han orado. O la armonía relacional con los demás que es tan difícil de alcanzar. Todas estas son cosas buenas, de verdad. Otros esperan sus cumpleaños, un día festivo, una celebración o un logro. Estas también pueden ser cosas buenas. Todas las cosas en la vida encuentran un lugar dentro de nuestra escala de valores. ¿Qué debe esperar más el cristiano? Y el cristiano es un seguidor de Cristo. Un cristiano es un hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué debería él esperar más? Él debería esperar más, en una palabra, Jesús. Debería esperar más, Jesús. Y esperar ver a Jesús da forma a nuestros objetivos y ambiciones en la vida si su regreso inminente es lo que más esperamos. La palabra de Dios nos dice que debemos esperar la inminente aparición de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Si Él permite que el regreso inminente de Jesucristo ocupe un lugar destacado en sus pensamientos y anticipaciones, cambiará su forma de pensar y vivir dentro del próximo año. Estoy convencido de que si más creyentes en Cristo esperaran ansiosamente la venida de Cristo, cambiaría su forma de pensar y como resultado cambiaría su forma de vivir. Antes de considerar esta anticipación grande y presente establecida en la palabra de Dios, exploremos algunas metas que valen la pena en general y cómo pueden distraernos de nuestra relación con el Señor y la esperanza bienaventurada de su venida. Cuando lo hacen, también aparten el vivir para Él de nuestros objetivos y deseos. Cuando permitimos que convierte en una distracción estas cosas buenas, pero estas cosas que en nuestra escala de valores debería ser siempre en segundo lugar y Jesús primero en nuestros corazones y la esperanza de verlo pronto. ¿En qué cosas valiosas puedes invertir tiempo y energía? Bueno, el apóstol Pablo escribió estas palabras a los creyentes en Filipos, en Filipenses capítulo 4, versículo 8. No tendremos un pasaje principal hasta que lleguemos a Santiago capítulo 5. Entonces, si quieren, pueden ir en sus Biblias a Filipenses capítulo 4, pero solamente vamos a estar aquí brevemente.
dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. En esto. Cuando el apóstol Pablo dijo, en esto mediten, ese pensamiento se correlaciona directamente con aquello en lo que invertimos tiempo y energía. A Satanás le gustaría que pensemos que no podemos funcionar en el mundo de manera práctica y vivir para el Salvador al mismo tiempo. ¿Alguna vez has sentido así? Que si vas a vivir para Cristo prácticamente es imposible tener una vida normal en el mundo. Muchas veces los cristianos se sienten así. Pero Satanás es mentiroso y padre de mentira. Y antes de culpar demasiado a Satanás, también malinterpretamos nosotros las Escrituras y imaginamos que vivir para Cristo significa dejar de interactuar con cualquier cosa en el mundo material. Eso simplemente no es cierto. Hay cosas verdaderas, dignas, justas, puras, amables, honorables, virtuosas y elogiadas en las que podemos ocuparnos para glorificar al Señor. Pero ¿quién determine lo que es verdadera, digna, justa, pura, amable, honorable, virtuosa y elogiada? Bueno, Pablo continuó diciendo esto. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces la palabra de Dios establece el estándar de lo que vale la pena. Y nuestra escala de valores debe estar a tono con la palabra de Dios. Debería armonizar con la palabra de Dios. La forma en que determinamos el valor de algo debe basarse en lo que Dios ha dicho. La paz se nos escapa cuando no practicamos lo que dice la palabra de Dios. Y lo primero que nos dice que practiquemos es un cambio de pensamiento, cambio de perspectiva. Entonces, pensemos en algunas cosas que la palabra de Dios dice que son buenas, pero que aún pueden sacar al Señor de la vanguardia de nuestro pensamiento. El primero es algo que la gente suele adoptar como propósito del año nuevo. Probablemente es el más común, y es el ejercicio. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del ejercicio? Bueno, 1 de Timoteo capítulo 4, versículos 8 al 10 dicen: porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, porque tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta, y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. La palabra de Dios afirma que el ejercicio físico aprovecha poco. De hecho, el apóstol Pablo usó con frecuencia ilustraciones atléticas para la vida espiritual. No tenía una mala opinión de la búsqueda dedicada de la fuerza humana y el atletismo a través del entrenamiento físico. Sin embargo, el entrenamiento corporal tiene cero valor eterno. Tiene cero valor eterno. Pablo lo contrasta con la piedad, que dice que posee valor en todos los sentidos. Especialmente que no solo tiene beneficios espirituales presentes, sino que también cuenta para las recompensas eternas, no solamente esta vida, sino la que viene. ¿Qué tipo de esperanza tiene la mayoría de la gente cuando hace ejercicio físico? Bueno, la mayoría de las personas hacen ejercicio
porque quieren verse de cierta manera. Su objetivo al mirar de esa manera suele ser obtener aprobación, lo que a su vez sienten que aumenta su valor personal. El corazón humano crea una cascada de ídolos, y con cada uno de ellos Jesús pierde un poco más de nuestras motivaciones, objetivos y deseos. La esperanza de su aparición cede en nuestro pensamiento a otras esperanzas que apelan a nuestra naturaleza pecaminosa. Nos encontramos adorando una idea de nosotros mismos y la aprobación de los demás que solo se obtiene construyendo y manteniendo esa imagen. Esperamos con ansias lo que otros pensarán o lo que otros dirán. Esperamos un sentido de importancia personal. Pero esto refleja una falta de fe en la palabra de Dios. Realmente no creemos que estemos completos en Cristo. Completos en Cristo. El objetivo de ser transformados a la imagen de Jesucristo y magnificarlo ante los demás se pierde tan fácilmente. Unas pocas personas hacen ejercicio corporal para aumentar la salud, la productividad y la fuerza con el fin de servir mejor al Señor y a los demás. Cuando ese es el caso, en realidad es posible que el ejercicio cuente para las recompensas eternas. Sin embargo, en ese caso, no es el ejercicio en sí mismo, sino el motivo y el pensamiento en el corazón humano lo que glorifica a Jesucristo. Incluso en el caso del entrenamiento corporal para el atletismo general, su valor intrínseco es estrictamente temporal. Cuando hablamos de valor intrínseco, estamos hablando del valor que algo posea en sí mismo, ¿ya? En sí mismo, si ganas o pierdes un partido de fútbol, tiene cero valor eterno, ¿ya? Unos principios en que podemos encontrar que algo bueno puede tener un buen propósito, pero el corazón humano tan fácilmente le puede convertir en malo y en una esperanza que distorsione nuestros propósitos por la vida. A diferencia del entrenamiento corporal que no refleja ningún tipo de esperanza espiritual, la piedad, la vida espiritual vivida al máximo, reflejando la virtud de nuestro Dios, refleja haber puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador Jesucristo. Esto es lo que refleja. ¿Y de quién es el Salvador? Aquí a más bajito dice, en el versículo dice, de todos los hombres. ¿Qué significa eso? Solo hay un verdadero Salvador. Y el único Salvador es el Salvador de todas las personas. En múltiples pasajes de las Escrituras, enseña que Jesús murió por todo el mundo, lo que significa que murió por toda la humanidad. Desde que el pecado y la muerte entraron en el mundo, esta ha sido la mayor necesidad de la humanidad. Esta es la verdadera necesidad de este pueblo. En un tiempo cuando hay campañas políticas, gente está pensando acerca de qué realmente necesitamos. Hermanos, lo que realmente necesitamos es siempre Cristo. Siempre Cristo. Deberías orar por las autoridades superiores, por los gobernantes, que la voluntad de Dios sea hecho con los candidatos, pero no pone su esperanza en nadie, sino solamente en Cristo Jesús.
Cuando Adán desobedeció a Dios comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo separó de Dios. Debido a que Dios está presente en todas partes al mismo tiempo, y esto es lo que la teología describe como omnipresencia, no era posible que Adán estuviera separado de Dios geográficamente, ¿ya? En espacio. Estaba separado de Dios espiritualmente. La relación que tenía con Dios estaba rota y no había nada que pudiera hacer para restaurarla. Y peor aún, esa separación espiritual de Dios, que las Escrituras describen como muerte, ha pasado de Adán a todos sus descendientes, incluidos a ti y a mí. Nacemos separados de Dios en muerte espiritual. La paga por nuestro pecado es la muerte espiritual, lo que significa que merecemos estar separados de Dios. Y si morimos en este estado espiritual, pasaremos la eternidad separados de Dios en un lugar que se llama el lago de fuego. Hay muchas personas que no quieren creer que hay, pero la persona que más predicó acerca de este lugar fue nuestro Salvador Cristo Jesús. Y si tú no crees que mereces ir al infierno, solamente hay que ir al último libro de la Biblia y en la penúltima capítulo 21, versículo 8 dice: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, todos merecemos la condenación. Y de hecho nosotros ya somos condenados hasta el punto que ponemos nuestra fe en Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Porque debido a que Dios es santo, perfecto y justo, no puede ignorar nuestro pecado. Y no puede perdonarnos sin que su perfecta justicia sea satisfecha. Sin embargo, debido a su gran amor por nosotros, voluntariamente se hizo hombre y tomó nuestro pecado sobre sí mismo en la cruz y murió en nuestro lugar para cumplir su perfecta justicia y salvar a la humanidad. Cada pecado que hemos cometido alguna vez fue colocado en el cuerpo de Jesucristo en la cruz y juzgado por el Padre. Murió como nuestro sustituto. Lo que significa que murió la muerte que nosotros merecíamos y merecemos. Y cuando murió, no solo pagó un porcentaje de la deuda por nuestros pecados, Él pagó la deuda de nuestros pecados en su totalidad. Para que Él exclamó en la cruz: consumado es. Y consumado es significa pagado por completo. Él lo pagó todo. Y si Jesús lo pagó todo, ¿cuánto sobra por pagar? Nada. Nada. Como resultado, Dios no pide que paguemos para nuestra salvación con buenas obras, rituales religiosos o intentos sinceros de cumplir sus mandamientos. La ley no justifica a nadie ante los ojos de Dios. Más bien dice que mediante la ley es el conocimiento del pecado. Y más bien que toda boca se cierre ante la perfecta justicia y los requisitos de un Dios santo, reconociendo que nosotros somos pecadores injustos sin poder salvarnos. Si pudiéramos habernos salvado por estas cosas, nuestras buenas obras, sinceros intentos de cumplir los mandamientos de la ley de Dios, por el bautismo, por ir a la iglesia, por ser buenas personas, por amar a Dios, por orar a Él o arrepentir de nuestros pecados. Si estas cosas nos podían salvarnos, entonces el Hijo de Dios habría muerto en la cruz sin razón.
Y yo agrego a esa lista arrepentirnos de nuestros pecados, porque es necesario conocer que eres un pecador. Pero no es el sentimiento de pena o de sentir mal por el pecado, de arrepentir de ser un pecador, no es lo que te salva. Es un arrepentimiento, un cambio de pensamiento acerca de lo que te salva y que no puedes salvar a ti mismo como un pecador, que debería ir juntos con la fe en Jesucristo solamente y en su obra terminada en la cruz para nuestra salvación. Jesús murió porque no pudimos salvarnos a nosotros mismos. Murió porque esa es la paga del pecado, la muerte, no las buenas obras. Como resultado de su muerte y resurrección victoriosa, ahora ofrece la vida eterna, la salvación de la pena del pecado y el perdón de los pecados como un regalo gratuito que puede recibirse solamente por medio de la fe en Jesús, solamente. No en nadie ni nada más. Cada hombre y mujer en el mundo tiene que decidir si va a confiar en su propia bondad o en la de Jesús, en sus propias obras o en la obra salvadora de Jesús en la cruz de Calvario. Pero cuando somos salvos por la fe sola en Jesucristo, nos convertimos en hijos de Dios y nuevas criaturas espirituales en Cristo. Somos nuevas criaturas espirituales en Cristo Jesús. Y una nueva perspectiva pertenece a esta nueva vida. El Espíritu Santo quiere enseñarnos esa nueva perspectiva. ¿Y cómo ve esa nueva perspectiva el dinero? Bueno, en el Sermón del Monte el Señor Jesús dijo eso. En Mateo capítulo 6, versículo 24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Está hablando de dinero en general. El Señor dio esta advertencia porque es muy fácil permitir que el dinero se convierta en tu ídolo. Y esto no solamente pertenece a los ricos, a los pobres también. Cuando hablamos de dinero, también hablamos del trabajo que genera dinero. Y no debemos entender de esto que es mal trabajar. Por el contrario, la Escritura afirma que debes trabajar. El apóstol Pablo escribió esto a los creyentes en Tesalónica. Dijo, porque aun cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto: si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Es bueno trabajar, hermanos. Este pasaje da dos buenas razones para trabajar: evitar metiéndose en cosas que no debería y suplir sus propias necesidades. También es bueno trabajar para poder compartir con aquellos que realmente necesitan ayuda. El apóstol Pablo escribió esto en Efesios capítulo 4, versículo 28. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Y en otro lugar también, en 1 de Timoteo, dice que es también para proveer para su familia. Entonces, propias necesidades, la necesidad de su familia y para ayudar a los demás. Entonces, ¿cuándo el trabajo se convierte en un ídolo? Bueno, cuando estamos sirviendo el dinero, cuando gana una posición más alta en nuestras prioridades y un peso mayor en nuestra escala de valores que la palabra de Dios, Jesucristo y las cosas de valor eterno. Ese es cuando convierte en un ídolo. Cuando ya no tienes tiempo para ir a la iglesia porque estás trabajando, por ejemplo,
puedes saber que tus prioridades no están donde deberían estar, incluso con el trabajo. ¿Qué tipo de esperanza tiene la mayoría de las personas cuando hacen del trabajo su principal prioridad? ¿Qué es su esperanza? Por lo general, seguridad financiera y comodidades terrenales. Estas cosas no están mal. Pero cuando se elevan a la cima de nuestras prioridades en la vida, se convierten en nuestra esperanza y nuestros ídolos. Y estas son esperanzas vacías. Son esperanzas vacías. ¿Qué pasa con una buena reputación? Bueno, el apóstol Pablo escribió esto a los creyentes en Roma. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Romanos capítulo 12, versículo 17. En otras palabras, es importante lo que otros piensan. El tema de lo que piensan los demás se desvía hacia uno de dos extremos. ¿Ya? O hacemos que la vida espiritual se centre completamente en lo que piensan los demás, o nos desencantamos de las personas y decidimos que no nos importa en absoluto lo que piensan. ¿Sí o no? ¿No has experimentado uno de estos dos extremos? Tal vez incluso en el mismo día pasaron de un extremo al otro. Ningún de estos extremos es bíblico. Si nos importa lo que los demás piensan de Jesucristo, entonces nos importará lo que ellos piensan de nosotros, tanto que se refleje en su vida dentro de nosotros, la vida de Cristo dentro de nosotros. Así hay un equilibrio en que sí, tú puedes reconocer, importa lo que piensan los demás, pero porque importa lo que ellos pueden ver de la vida de Jesús en nosotros. Pero simplemente buscar una buena reputación para la aprobación de los demás se convierte en una trampa. El Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 6, versículo 26, «Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas». No es posible ser fiel y universalmente popular al mismo tiempo. Imposible. Si todos hablan bien de ti, entonces no estás defendiendo la verdad del Evangelio. El mensaje del Evangelio ofende a la gente. Por lo tanto, algunas personas se ofenderán contigo. Pero deberían ofenderse por el Evangelio, no por tu mala conducta. Cada vez es más difícil para los creyentes evitar conscientemente vivir para la aprobación de los demás. ¿Sí o no? Especialmente con la nueva faceta de nuestras vidas de las redes sociales. Durante casi 6,000 años de historia humana no existió Internet. Ahora existe todo un mundo impulsado por algoritmos, dinero y marketing, en el cual Satanás influye y dirige tal como dirige el curso del mundo físico. ¿Qué pasa con las redes sociales? La palabra de Dios no comenta en las redes sociales, pero proporciona principios que deben regir nuestro uso de las mismas. En efecto, todo principio que se aplica al mundo físico también se aplica al mundo digital. Es útil saber que algunos estudios muestran que el uso de las redes sociales altera el cerebro humano. El efecto sobre los adolescentes parece ser el más grave, aunque también afecta a los adultos. Un efecto es una mayor sensibilidad a las opiniones de los demás. En otras palabras, las redes sociales nos entrenan para ser
hipersensibles a lo que piensan los demás. Cultiva un corazón que busca la aprobación de los demás, el like. Incluso desesperadamente. ¿Sí o no? Obviamente las redes sociales se pueden usar para la gloria de Dios. ¿En serio? Pero si somos honestos, la gran mayoría del tiempo que pasamos en las redes sociales degrada nuestro pensamiento y le roba nuestra atención al Señor. El ejercicio, el trabajo y las redes sociales afectan nuestros planes. ¿Qué pasa con los planes en sí? Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, escribió esto. Santiago capítulo 4, versículos 13 al 16. Pueden abrir sus Biblias a Santiago capítulo 4 porque en un momento vamos a pasar a Santiago capítulo 5 y ahí vamos a leer juntos. Pero aquí dice, oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y hallaremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Parece haber una correlación entre las palabras de Santiago y la frase, si el Señor lo permite. ¿Has escuchado alguna vez si el Señor lo permite o si Dios lo permite? Es extraño que casi exclusivamente yo haya escuchado la frase, si Dios lo permite, aplicada a ir a la iglesia. 9 en 10 veces yo escucho a la gente decir eso, referente a ir a la iglesia. Bueno, ¿qué dice la voluntad directiva de Dios en la palabra escrita de Dios acerca de ir a la iglesia? Leemos en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Cuál día? La venida de Cristo. Consideremos pensar en cómo estimular unos al otro. ¿Cuánto tiempo pasaste tú esta mañana antes de venir a la iglesia pensando cómo puedo animar otra persona en la iglesia hoy? ¿A qué? Al amor y las buenas obras. Una cosa obviamente es no dejar de congregarnos, es ir a la iglesia, pero también, ¿qué vas a hacer cuando llegues aquí? Dice que la voluntad directiva de Dios es que estemos en la iglesia. La congregación local. No hablando de las paredes, pero sí hablando de la reunión. Sí hablando de un cuerpo reunido. De hecho, sí es correcto de decir en la iglesia porque estamos hablando de en la congregación, el grupo reunido. Si bien puede haber momentos en los que tengo una razón legítima para no ir a la iglesia, es importante tener en cuenta que Santiago no estaba hablando de congregarse con otros creyentes cuando él dijo, más bien deberían decir si el Señor quiere. ¿A qué aplicaba Santiago este principio? Viajes, negocios y comercio. Irónicamente, casi nunca escucho a la gente decir, iré a trabajar mañana si Dios lo permite. Me dicen simplemente, yo voy. Y de hecho,
alguien planea un viaje y gasta dinero en una reserva, tampoco dice, haré ese viaje si el Señor lo permite. Dice, ya pagué para el boleto, ya pagué para lo que sea el lugar donde voy a quedar allá, entonces de ley me voy. Y este es el caso en que el Señor dice, deberías decir si el Señor lo permite. Algo que no sea la voluntad directiva y revelada de Dios. Obviamente Dios puede permitir que suceda algo que previene que llegas a la iglesia, ¿ya? Pero si tú ya sabes en general la voluntad de Dios, más bien debías responder a las exhortaciones de las Escrituras con, sí, lo haré, Señor. Y con las cosas en que hay pregunta, deberías decir, sí, si sea tu voluntad, Señor. ¿Por qué afirmamos nuestros propios planes como si tuviéramos la certeza de que sucederán? ¿Por qué hacemos eso? Porque hemos puesto nuestra fe en la eficacia de nuestra propia voluntad para hacer algo. También apoyaremos esa fe con oraciones a Dios por el éxito en nuestros esfuerzos. Yo sí haré tal cosa. Y Dios también, por favor, bendice mis planes. Pero por lo general, lo que Dios realmente quiere está lejos de nuestros pensamientos o planes. Santiago está recomendando a sus lectores que vuelvan a incluir la soberanía de Dios en la ecuación, en su planificación. Si dejamos a Dios y su voluntad fuera de nuestros planes, incluso si esos planes funcionen, no tendrán valor eterno. Como nuestra vida es un vapor, entonces debemos redimir el poco tiempo que tenemos para el Señor. No podemos comprar más tiempo. Solo podemos redimirlo o desperdiciarlo. Es nuestra elección cuál de las dos cosas haremos. A menudo los grandes planes que tiene la gente, ya sean viajes, negocios o comercio, reflejan su esperanza en la vida. Eso es lo que realmente esperan. Los viajes, los negocios y el comercio pueden ser cosas buenas cuando ocupan el lugar correcto en nuestro pensamiento, especialmente si guardamos nuestros corazones para no poner nuestra esperanza en ellos. A menudo los grandes... Entonces, como creyentes en Cristo, ¿qué debemos esperar más? ¿Qué debemos esperar más? Para responder a esta pregunta debemos continuar leyendo la epístola de Santiago en capítulo 5, versículo 7, que dice, por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Jesús viene. ¿Has olvidado? ¿Estabas pensando en eso esta mañana? ¿Estabas pensando en eso mientras estabas sentado en el autobús? ¿O mientras que caminabas? ¿Te acordaste de eso mientras desayunabas? Cuando Jesús viene con su recompensa por permanecer en Él, confiar activamente en Él en nuestra vida cotidiana. Permitir que su Espíritu transforme nuestro pensamiento y produzca fruto espiritual en nuestras vidas, siendo usado voluntariamente como su vaso y como un canal de bendición de Dios para los demás. Jesús traerá su recompensa para la fidelidad, aunque no lo merecemos. Santiago usa una ilustración útil. El labrador. ¿Qué punto principal de comparación hace? Los labradores de tierra son pacientes.
Creo que aquí en la congregación tenemos algunos agricultores. Y ellos conocen la paciencia, pero al menos en este área de la vida. También tenemos que ser pacientes espiritualmente, pero con esperanza. Pero la paciencia espera algo específico. En este caso, esperamos pacientemente, aunque con ansias, la venida del Señor. Y tú preguntas, ¿puedo tener paciencia a la vez ansias? Sí. Porque me imagino que hay algunas cosas en que tú querías mucho, que ya llega el momento. Querías mucho, estabas contando las horas, contando los días, y no llegaba suficiente pronto. Y querías que ya llegue ese día. Pero esperaste pacientemente, porque obviamente no saltaste al día, era imposible. Y esa es la esperanza que debemos tener por la venida de Jesús. ¿Qué significa cuando Él dice aquí en versículo 8, sean también ustedes pacientes, como el labrador de tierra? Fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Está cerca significa está inminente, puede suceder en cualquier momento. ¿Qué significa fortalezcan sus corazones? Podríamos entender esto como sentirse bien con Dios y contigo mismo. Eso es lo que la mayoría de la gente piensa que nos enseñan las referencias bíblicas al corazón. Podríamos entender que significa específicamente que lo que hacemos no es importante mientras nos sintamos bien con Dios y con nosotros mismos. Eso también es lo que muchas personas creen que significa cuando hace referencia al corazón humano. Podríamos entender que significa que debemos sentirnos más sentimentales con Dios. Pero estas interpretaciones no alcanzan lo que la palabra de Dios está tratando de enseñarnos. La palabra subyacente en el griego para fortalecer se define en un léxico de esta manera. Dice, hacer que alguien se vuelva más fuerte en el sentido de una actitud o creencia más firme y inmutable. Fortalecer, hacer más firme. Por lo tanto, Santiago estaba diciendo a sus lectores, instaba a sus lectores a fortalecer sus convicciones internas a la luz del inminente regreso del Señor. Dijo también, hermanos, no se quejan unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Bueno, Santiago no estaba diciendo que nunca debemos juzgar. Recordemos las palabras del Señor Jesús en Juan capítulo 7, versículo 24, en que Él dijo, no juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Y el juicio es necesario para la exhortación. Y la exhortación mutua es responsabilidad de cada creyente en la iglesia local. Como ya leemos en Hebreos capítulo 10. Dice también Hebreos capítulo 3, verso 13, antes exhórtense los unos a los otros cada día, todos los días, mientras todavía se dice hoy día. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. El pastor solo no puede exhortar a toda la iglesia todos los días, pero toda la iglesia sí. La exhortación en la iglesia local debe ser mutua y universal. De lo contrario, muchos creyentes se endurecerán por el engaño del pecado. Muchos nuevos creyentes en Jesucristo que necesitan el discipulado, que necesitan exhortación, han quedado naufragados por la falta del cuerpo de Cristo, por la familia de Cristo, de reconocer la necesidad de exhortación unos a los otros con amor, pero también con vigilancia.
Pero ¿qué dice Santiago que no debemos hacer? Dice, no se quejen. No se quejen, quejar unos contra otros. Si fuéramos más conscientes del hecho de que Jesús puede aparecer en cualquier momento, nos quejaríamos menos. Nos apreciaríamos unos a otros y lo demostraríamos con un corazón de siervo. Note que su anticipación de la aparición del Señor afecta la forma en que se relaciona con los demás. La razón es que permanecer en Cristo producirá amor por el Señor y por los demás, como fruto espiritual obrado por el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Cuando permaneces en Cristo, esperas con ansias su venida. No habrá pensamiento más dulce en tu mente que verlo. Si vivimos con la conciencia constante de que Jesús aparecerá de manera inminente, ¿qué efecto tiene eso en nosotros? El apóstol Juan escribió estas palabras. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Esperar activamente al regreso de Cristo nos purifica. El Espíritu Santo usa estos pensamientos para transformarnos de adentro hacia afuera como parte de nuestra santificación progresiva hasta que el Señor regrese. Estos versículos dicen más que simplemente que Cristo viene en algún punto relativo. Estos versículos describen a los creyentes de la iglesia primitiva esperando a Jesús tan activamente que esta esperanza moldeó su interacción con Dios, con la sociedad y con los demás. Esta expectativa del inminente regreso de Cristo cambió sus vidas. A diferencia de hoy, los primeros cristianos no tenían tantas distracciones. Pero aún era necesario que Pablo, Pedro, Santiago y Juan recordaran a las iglesias que pensaron y vivieran con esta esperanza paciente como una de las principales características de sus vidas. Esperar a Jesús reflejaba la realidad de su fe en su muerte sustitutiva, resurrección y ascensión. Asimismo, la realidad inminente de su venida, de su regreso por su esposa, debe moldear nuestras vidas. Si lo hace, entonces nuestro objetivo será agradar al Señor. Nuestros planes incluirán prioridades espirituales como el discipulado y la evangelización. Tendremos más intencionalidad en nuestra relación con el Señor a medida que permanecemos en Él. Incluso podemos tener objetivos como amar al Señor y a los demás. Y nuestras prioridades serán transformadas. Este año, espera la venida de Cristo y deja que esa esperanza cambie tu vida. El pueblo de Dios dijo,